Muchas gracias por estar acá en el podcast del IEPC Jalisco. Como saben, estamos platicando sobre los 30 años de la democracia. El día de hoy está con nosotros Antonio Alvira, quien es maestro de la Universidad de Guadalajara, académico de la Universidad de Guadalajara. También es exfuncionario de este instituto electoral, exrepresentante también de partidos políticos. Y pues lo invitamos para hablar justamente de los partidos políticos. Toño, gracias por estar acá con nosotros. Al contrario, gracias, Carlos. Oye, pues entrando en materia, primero, tú sabes, digamos, todas las encuestas de cultura política hablan que los partidos políticos tienen, digamos, un nivel de desconfianza alto entre la ciudadanía, pero me gustaría entrarle a este tema de los partidos desde un lado un poco más positivo y que nos platicaras para qué sirven los partidos en una democracia, por qué son importantes los partidos y por qué han sido importantes, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente son organizaciones de representación de intereses. Bajo esa lógica, evidentemente su lugar en las democracias pues es fundamental. Es decir, mientras que pueda haber otras organizaciones que representen algunos elementos del interés público de las personas, los partidos al final del día terminan no solamente ofreciendo una plataforma para representar sus intereses y sus necesidades, sino además para trasladar esos intereses y necesidades en acción colectiva y en influencia política. Entonces, bajo esa lógica, los partidos pues han tenido una serie de tareas y de responsabilidades que podemos decirlo con toda tranquilidad, que no han cumplido de manera adecuada, pero eso no significa que los partidos no sean importantes. Y esa es la discusión un poco que hemos, como bien dices, llevado de manera más negativa. Nos quejamos mucho de la existencia de partidos, nos quejamos del costo de los partidos, nos quejamos del funcionamiento. De acuerdo, todos esos cuestionamientos son válidos. Pero el tema central es, y cosa que no hemos discutido con seriedad, es cómo hacemos para que los partidos funcionen mejor y cómo obligamos a que los partidos cumplan las funciones que sí deben cumplir y que son irreemplazables en las democracias. En el sentido positivo, si como ustedes han visto, en el mundo hay una tendencia al surgimiento de liderazgos individuales. Esto significa justo un proceso de desinstitucionalización de los sistemas de partidos, en donde las figuras personales, los grandes liderazgos, van tomando el papel de líderes incuestionados y no hay reglas, no hay procesos, no hay estructuras que puedan llevarlos a la calma, llevarlos a la moderación, que sus decisiones sean colectivas y no individuales. Por eso los partidos siguen siendo fundamentales. Necesitamos que la política no sea un asunto de alguien que nos impone su visión porque es el que más dinero tiene, porque es el que más seguidores tiene, porque es el que más puede influir en las demás personas. Necesitamos construir con diálogo, necesitamos construir opciones de cómo entendemos la comunidad política y qué soluciones creamos para los problemas públicos que tenemos, pero de manera colectiva. Por eso los partidos siguen siendo herramientas centrales. Los partidos, aunque no parezca, son organizaciones en donde estos liderazgos individuales se moderan, se limitan. ¿Por qué? Pues porque no pueden generar, bueno, hay casos particulares, por supuesto, que podrían mostrarnos lo contrario, pero en términos generales la regla es los partidos limitan esta influencia individual de las personas. Así seas muy rico, así tengas mucho dinero, así tengas muchos conocimientos y seas una luminaria del mundo del espectáculo, tienes que tener la obligación de ponerte de acuerdo y construir con los demás. Entonces los partidos en ese sentido están llamados a seguir respondiendo a esta necesidad de las personas de organizarse, de construir colectivamente lo que puede resultar una propuesta de solución de los problemas colectivos y de la comunidad que tenemos. Entonces, bajo esa lógica siguen siendo irreemplazables. Sí, y eso es particularmente interesante esto que planteas, y lo vemos, quienes nos ven pueden comprobarlo en el mundo, liderazgos, digamos, hay quien los cataloga como mesiánicos. A mí no me encanta tanto esto del mesianismo, pero liderazgos incluso de tendencia autoritaria, muy protagónicos. Pues fortalecer a los partidos nos va a ayudar a limitar ese tipo de liderazgos, que es esto que planteas. Incluso también recordarás que en 2015, cuando surgen estas figuras de candidaturas independientes, un poco en respuesta a esta crisis de partidos, pues eran candidaturas que, pues, personas, digamos que eran personalísimas, pues, ¿no? No había una estructura que los limitara, y ahora vemos que incluso esas figuras han disminuido su fuerza, que no son, en ese entonces hubo mucha presencia, ahora no tanto, ¿no? Los partidos parecen ser la única forma en la que se pueda contender en elecciones de manera competitiva, y aún así surgen estos datos de desconfianza
Y voy a ir un poco al tema del podcast en estos últimos 30 años. En 1994, por primera vez en Jalisco, llegó un gobernador que no era del PRI, ¿no? Digamos que fue coincidente el nacimiento de la autoridad electoral autónoma con una elección organizada por esta autoridad y que el resultado terminó en el primer gobierno, digamos, de otro partido que no fuera el PRI, del PAN, de Alberto Cárdenas Jiménez. ¿Qué papel, digamos, jugó la opción partidista, la competencia partidista, la estructura del partido político, igual digamos, del PRI? ¿Qué papel en esa contienda, qué papel jugaron los partidos? No tanto la autoridad electoral, sino los partidos en sí. ¿Recordarás algo que nos puedas platicar sobre ese papel de los partidos, en particular, obviamente, del PAN, ¿no? Sí, claro. Era un escenario completamente diferente, distinto. En aquel tiempo, los partidos se veían como actores centrales del proceso de construcción democrática del país. Ahora no, ahora los partidos son vistos en... no hay que generalizar, yo soy enemigo de las generalizaciones. Algunos hacen mejor sus funciones, otros un poco no tan bien. Pero en aquel tiempo se veía en general que los partidos eran aliados de los ciudadanos para la construcción de un régimen democrático, de contrapesos al ejercicio del poder, de restricciones a estos liderazgos autoritarios que imponían su visión desde otra perspectiva. Jalisco no era la excepción. Jalisco en ese momento tenía un modelo, digamos, autoritario, digamos que en sus últimos momentos, por supuesto que no tiene nada que ver con el autoritarismo de los 40, 50, 60, pero que seguía teniendo control sobre muchos procesos y muchas lógicas de la vinculación de lo político, no solamente de organizaciones, sino de personas, ¿no? Limitando derechos, limitando ejercicio de facultades de las personas para involucrarse en lo público. Por eso en ese momento los partidos eran vistos de una manera diferente, sobre todo los partidos de oposición, por supuesto. El PRI en ese momento tenía una de las peores situaciones posibles porque no solamente tenía un descrédito fuerte por su lógica del desempeño gubernamental, sino por una serie de cuestiones que pasaron aquí en Jalisco, sí, y que marcaron explosiones, asesinato del cardenal y la crisis económica del 94. Total, que fue un escenario muy complicado. Entonces el PRI no se veía como una opción ya, digamos, válida de mantener el ejercicio del poder. Los partidos de oposición, en ese momento ya el Partido Acción Nacional y el PRD, se veían como opciones interesantes, si no perfectas, por supuesto nadie es perfecto, sí se veían como opciones interesantes que acompañarían y que serían claves en ese proceso de construcción democrática. El PAN, por ejemplo, que como lo mencionas, en ese momento pues no era un partido grande, no tenía grande militancia, no tenía presencia en todos los rincones del Estado. Sin embargo, logró, digamos, ser el catalizador de esa necesidad de cambiar del partido en el gobierno, de mejorar los resultados gubernamentales, y recibió el apoyo mayoritario de las personas. En esa elección fue, si no mal recuerdo, febrero del 95, porque se hizo un ajuste en términos del proceso electoral y incluso, insisto, por los temas estos de las explosiones y todo, se cambia el proceso que normalmente era en noviembre del 2000, hubiera sido en el 1994, se cambia a febrero del 95. Y ahí es donde por primera vez ocurre esta alternancia, la primera ocasión en alternancia. Los partidos en ese momento, insisto, tenían todavía la confianza, en la mayoría de los casos, la mayor confianza de las personas. Sí se veían como agentes de cambio, se veían como posibilidades de contribuir con la colaboración de muchas personas a la construcción de la democracia. Pero eso poco a poco se fue degradando. Quizá el punto culminante hubiera sido a partir de, digamos, del 2009 para acá, en donde los partidos comenzaron con un proceso de franca desinstitucionalización general. Ahí todos. Sí podríamos decir que todos los partidos tuvieron un proceso de desinstitucionalización, algunos incluso tan evidente que terminaron dejando de cumplir funciones y atribuciones fundamentales de los partidos para que esos liderazgos personales que se impusieron en realidad a toda la estructura partidista empezaron a generar mucho más influencia en la determinación de las acciones y las políticas de esos partidos. Y ese proceso no ha terminado del todo. Hoy, por ejemplo, una de las críticas más importantes que se hacen los partidos tiene que ver con que ya no tienen procesos de selección democrática. Sí. Quizá algunos procesos de designación de dirigentes, sobre todo, por ejemplo, algunos partidos todavía siguen eligiendo a sus dirigentes. Pero en términos de candidaturas, la lógica ha sido, sobre todo en la elección del 2018, 2021 y 2024, que todos los partidos designan candidatos. Entonces, ¿cómo? Y eso es una crítica válida que hay que discutir,
que probablemente, insisto, no hay que generalizar, pero sí hay que tener claro que es una crítica válida, es cómo aspiras a que tengamos partidos democráticos que luego terminen generando gobiernos democráticos cuando no haces procesos internos de selección democrática de candidatos ni de dirigentes. Entonces, los partidos han caído en esta especie de proceso que es muy difícil cambiar, como bien lo decías. Alrededor aquí en Jalisco andamos un poquito arriba de la media nacional. 31% de la población dice confiar al menos algo, poco o más o menos en los partidos políticos. Sí. A nivel nacional no, a nivel nacional es el 30%. Pero el dato no es el más grave. Muchas personas, pudiendo no confiar en los partidos, de todos modos recurren a los partidos, pero no, eso está en un franco declive. Más o menos, con cifras de INEGI de los últimos datos y de la encuesta en CUSI 2020, solamente 3 de cada 10 personas recurren a partidos políticos para tratar de resolver sus problemas colectivos. Y ese es el dato más preocupante. Sí, más preocupante, porque quiere decir que las personas no les otorgan valor público ni utilidad social a los partidos políticos. Los ven, sí, los siguen viendo importantes en el sentido de acceder a cargos públicos, y ahí está el caso de Morena. Sí. Morena es el partido que más militantes tiene, desbancando al PRI, que históricamente había sido el partido con más militancia. ¿Por qué? Pues porque ahora Morena es la vía de entrada, sobre todo, la mayoritaria vía de entrada a los cargos gubernamentales. Entonces, no va a desaparecer digamos, este entendimiento de las personas de que los partidos siguen siendo organizaciones que te dan espacio y acceso a cargos de representación política, pero sí están dejando de ser vistos como organizaciones que responden y que pueden construir respuestas a los problemas públicos. Y eso es lo preocupante. Sí, y de acuerdo. Y justamente ahorita que estabas platicando pensaba yo, y a lo mejor tú ahí nos puedes platicar un poco más, cómo ha evolucionado el papel de ser oposición dentro de un partido político, ¿no? Uno pensaría, y entre muchas reflexiones que ahorita estabas platicando, pensé en particular 2. Uno pensaría que podría mejorar el nivel de desconfianza de los partidos y que la gente se podría acercar más a los partidos gracias a las redes sociales y la comunicación política que hay hoy en día. Y parece que los partidos políticos quizá esto no les está ayudando del todo, pues, ¿no? Sino que lo están usando de otra manera, ¿no? Esa sería como mi primera idea y reflexión. Y la segunda es que hace poco desde el Instituto Electoral organizamos una mesa con dirigentes de partidos, un debate sobre cultura democrática y cultura cívica, ¿no? ¿Qué pueden aportar los partidos a la educación cívica? Y a mí me quedó la sensación que, si bien es cierto, los partidos, eso es importantísimo y le hace falta al Estado generar más debates entre partidos políticos fuera del Parlamento, fuera de las campañas electorales, sino debates sobre temas sustanciales para la democracia. Ese ejercicio fue muy rico, ahí les invitamos a que lo busquen en redes sociales, en el YouTube del Instituto, pero al final, en algún punto del foro, la discusión se centró en una discusión polarizada, ¿no? Entre tú haces bien, tú haces mal, tú haces bien, tú haces mal, tú haces bien, tú haces mal. Y a mí me da la sensación de que luego los partidos políticos, los liderazgos, se quedan como en esta burbuja, ¿no? De solamente confrontar para ganar votos dentro de 2 años. Solamente confrontar. No sé, ¿tú cómo has visto este nivel, esta manera de hacer oposición de los partidos políticos o de construir cultura democrática a los partidos en lo largo de los 30 años? ¿Ha cambiado o siempre ha sido igual? O sea, siempre ha sido, digamos, por la nota, por la coyuntura, ¿o consideras que eso ha cambiado de alguna manera? Desde mi experiencia, sí creo que ha cambiado. El impacto de algunas dinámicas y prácticas en nuestro sistema político ha sido no para mejorar, sino para empeorar un poco este proceso de vinculación política. Tú mencionas con mucho tino el tema de las redes sociales. Las redes sociales, pudiendo ser herramientas fundamentales para acercamiento y mejor representación de los intereses de los ciudadanos a partir de las propuestas y el trabajo de los partidos, se han convertido en escenarios de banalidad y de polarización y confrontación. Cuando en realidad los partidos lo que tendrían que hacer es tener un poquito más de mira diferente, de mira democrática, y entender que su proceso fundamental no tiene que ver en tener más popularidad o tener más likes o tener más visitas en sus contenidos de redes digitales, sino fundamentalmente 3 procesos generales. Al menos eso pienso yo, y podría estar equivocado, pero creo que deben de concentrarse en 3 lógicas diferentes. Primero, mejorar la representación y ganarse otra vez la confianza de los ciudadanos. Sí, las redes son importantes para que te vean y para que te conozcan, sin duda,
pero eso no genera representación política. Entonces, si tú no estás en la lógica de ser una organización política que está representando los intereses de las personas, proponiéndoles alternativas de cómo entender y cómo tratar de enfrentar los problemas públicos, pues entonces por eso tienes esta dinámica que es, pues, yo esperaría y quisiera que fuera pasajera, pero lo dudo, en donde tienes políticos dedicados a enseñarte marcas de ropa o bailar, cuando deberían estar discutiendo el proceso de cómo enfrentar los graves problemas públicos que estamos viviendo. Nadie tiene la varita mágica ni la respuesta correcta, pero al menos discutir y dialogar para, como comunidad, establecer procesos colectivos de acción colectiva. Segundo, el tema de la utilidad social del valor público. Los partidos se están alejando cada vez más, o se han alejado en estos últimos años, del entendimiento que no solamente están ahí porque tienen que estar para presentar candidaturas, no solamente están porque, bueno, pues hay que recibir financiamiento porque tiene que haber distintas voces en la comunidad. Cada partido político tiene que proveer a los ciudadanos con posibilidades de mejorar su vida. Hasta a lo mejor, sin ser militantes y sin ser simpatizantes de esos partidos, los partidos tienen que ofrecerte canales, herramientas, y la educación cívica es uno fundamental para que mejores tu vida en términos de lo público. Los partidos, al menos como se veía hace algunos años, eran escuelas de ciudadanía. Te enseñaban qué era la política y cómo, desde su propia perspectiva, ¿estás de acuerdo o no?, se participaba en política. Y entonces eso ha mermado incluso un poco, no en todos, por supuesto que, insisto, no generalicemos. Hay unos que se preocupan más por realmente cumplir con las disposiciones legales y el financiamiento público obligatorio que tienen que hacer para tareas de educación cívica, pero otros no. Y entonces te das cuenta que en realidad los partidos, algunos de ellos, sobre todo, bueno, no, sin particularizar, pero no forman a las personas en política. Sí. Les da, son herramientas, y entonces si una herramienta te es más útil que la otra, pues por eso estás viendo las dinámicas que hoy tenemos, ¿no? Pues da lo mismo estar en un partido que en otro, porque lo que importa es el propósito de lograr un cargo o tener una mayor posibilidad de acceder a lo que tú quieres, y no tener un modelo de cómo entender la comunidad y tratar de colaborar para resolver los problemas públicos. Esa es una de las grandes tareas, la utilidad social del valor público y el tema de la formación política. Me parece esencial. Los jóvenes y las mujeres son dos grupos fundamentales que tendrían que estar en la discusión de todos los días de por dónde se va la formación política de los partidos. Y sí, la obligación constitucional de que haya un presupuesto para las mujeres ha generado un camino, pero ese camino sigue siendo insuficiente. Sí, los jóvenes, como no tienen esa obligación legal, pues no hay un modelo o no hay una característica establecida de manera institucional en todos los partidos para tener una escuela de formación, para tener un porcentaje mínimo de su financiamiento para esa formación de jóvenes. Por tanto, pues hoy llegas a la política y crees que la política es regalar, que la política es desacreditar en redes o bailar en redes. Y entonces ese proceso es justamente algo de lo que nos lleva a la tercera de las grandes tareas que los partidos tienen pendientes, que es la defensa y la mejora de la calidad de la democracia. Sí. Esa tarea no se está pasando de largo. Por dedicar, no digo que sea un proceso de desatención por desconocimiento, puede ser incluso, en algunos casos, trágicamente, puede ser un proceso completamente racional para esos partidos de no interesarse en el fortalecimiento de la democracia y de la mejora de la calidad de la democracia por dedicarse a esas otras cosas. Por supuesto que no tienes que rendir cuentas si lo que anuncias es un baile. No tienes que rendirle cuentas a las personas de cómo gasta el dinero ese partido político y qué hace con el financiamiento público si te enseña la marca de ropa o los tenis. Ese es un grave problema. Sí creo que la calidad de la democracia en este país requiere fundamentalmente que los partidos vuelvan a ser esos actores comprometidos. Cuestionados siempre va a ser, pero comprometidos con la responsabilidad de fortalecer el funcionamiento democrático. No puede haber una democracia sin partidos políticos y ciudadanos comprometidos con la democracia. Sí, y recuerdo mucho una frase que leí de Pepe Mujica que decía que no se puede estar a veces sí y a veces no con la democracia. Exacto. Es decir, cuando estás en el poder sí te gusta la democracia y cuando no estás en el poder no te gusta la democracia. Yo creo que es fundamental esto que compartes del compromiso de los partidos, porque los partidos, las instituciones electorales tenemos, digamos, una misión y un fin
de cuidar la democracia, pero lo tenemos todas las personas, la academia, los medios de comunicación, los partidos, obviamente, y las autoridades electorales, pues eso es nuestro fin y queremos cuidarlo, pero es una cuestión de todas y de todos. Hace poco presentó Jalisco Cómo Vamos resultados de su 9ª encuesta estatal y dieron un dato que a mí me pareció, pues, digamos, sintomático de lo que vivimos con la democracia. Le preguntaron a las personas en los últimos 5 años en qué había participado. El 98% dijo que la única vía que había participado era ir yendo a votar, ¿no? Ya lejos de 3 de 10 de los partidos políticos, lejos de, no, yo fui a una reunión con mis vecinos, pues el .01, lejos de yo fui a una reunión con mi partido político, porque votar y ya. Digamos que es importante, votar es la madre de todos los mecanismos, pero como bien lo acabas de apuntar en este recuento de las tareas pendientes de los partidos, pues también el catalizador de la participación ciudadana son los partidos políticos, ¿no? Que no haya ciudadanía participando también tiene que ver con la autoridad electoral, obviamente, pero con los partidos políticos mismos. Te preguntaría desde tu, y aquí hay una pregunta, digamos, quizá más personal pueda ser, tú has interactuado con los partidos políticos desde la función electoral, ¿no? Siendo director de este instituto de capacitación, educación cívica, luego fuiste representante de partido, ahora desde la academia de la sociedad civil, desde la academia, perdón, y ahí me meto un poco de jiribilla. O que nos puedas platicar cómo era tu relación en cada una de estas etapas con los partidos políticos y cuál te ha gustado más. Entonces, que nos digas, oye, pues cuando era director así era, cuando era representante, pues estabas ahí. ¿Cuál te ha gustado más y cómo era cada una de tus relaciones con los partidos en estas etapas? Sí, muy diferentes. Sí. Cada etapa fue complicada en algún sentido, porque, por ejemplo, cuando trabajamos aquí, me tocó ser parte, fui muy afortunado, después de la reforma del 96. La primera vez que los organismos electorales se hicieron completa y plenamente autónomos de los gobiernos. Me tocó trabajar para el órgano local. A nivel nacional no trabajé con ellos, fui consejero electoral, pero sí trabajé ya aquí en el órgano local. Y era una relación diferente. Los partidos se dedicaban a lo suyo y el órgano electoral nos dedicábamos a trabajar y a poner la cancha pintada y las porterías y las redes bien, pues para que ellos hicieran su trabajo en términos de la búsqueda de la obtención del voto y la simpatía de los electores. Era una relación de mucho más respeto. En esa primera instancia, digamos que no tuve, siempre hubo, digamos, como algunas situaciones complicadas. Por ejemplo, la elección, me tocó ser director de capacitación, bien lo dices, en la elección más cerrada en la historia de Jalisco, que fue la del 2000. La diferencia entre uno y otro candidato fueron 2.5%. Algo histórico que además ha vuelto a repetirse. Y ojalá que nunca vuelva a pasar, porque fue tremendo. En aquel tiempo cerraron, estaba el instituto por la calle de López Mateos y Florencia, pues las protestas cerraron las calles de López Mateos y Florencia. Digo, por supuesto que siempre va a haber ese tipo de cosas. Cuando se disputan cargos públicos, presupuestos y poder, pues evidentemente la lógica es distinta. Pero digamos que había una relación de respeto, había una relación de franca honestidad. No había, digamos, como la lógica de favorecer o de perjudicar a nadie. Había una lógica bastante positiva de trabajo, aunque complicada en términos de lo que estaba en juego y de las situaciones políticas que se vivieron. Luego, ya unos años después, cuando terminé mi encargo aquí en el instituto, bueno, se llamaba antes Consejo Electoral del Estado, trabajé justamente para un partido político muchos años. La verdad, no lo digo por quedar bien con nadie, me parece que me di cuenta que los partidos son fabulosas herramientas para lograr acciones colectivas. Yeah. Si es, digamos, bien utilizada la lógica de un partido político. Por supuesto que hay partidos que no les interesa tener representación, que no les interesa tener presencia en los municipios, que no les interesa generar estructura, que no les interesa la formación pública. Siempre habrá eso y, bueno, que lamentable porque al final del día se financian con recursos públicos. Pero hay otros que sí. Yeah. En diferentes medidas y con diferentes proyectos había esa dinámica. Cada partido político tenía su propia estructura. Había unos con mayor estructura que otros, pues es normal. El PRI siempre fue un partido muy fuerte y siempre tuvo más presencia en todos lados que cualquier otro partido. Tenía su propia lógica de organización, tenía su propia dinámica. Los demás partidos trataban de hacer su trabajo. Digamos, era una relación también
de respeto, al menos en el tiempo en que yo trabajé en ese partido político y fui representante ante organismos electorales, de respeto, pues sí, de competencia, por supuesto, pues evidentemente se tenía el propósito de ganar elecciones, pero de colaboración, en muchos casos, no solamente en temas técnicos como las redistribuciones o en temas de reformas electorales, había cooperación entre las distintas fuerzas políticas, había diálogo, siempre con la lógica de tener ideas distintas y entender que no se iba a estar de acuerdo en la mayoría de las ocasiones, pero tratando de construir algo en común, la mínima base posible para construir lo que venía. Esa experiencia fue muy positiva y me marcó mucho a lo largo de mi vida profesional. Nunca he dejado de dar clases y ahora lo que busco justo con los alumnos y en la escuela es justamente plantear eso, que los partidos tengan distintas visiones, ideas de comunidad política, que tengan distintas herramientas y formas de alcanzar esos propósitos, no significa que sean ni enemigos ni que tengan que estar confrontados, significa que son visiones complementarias y que posiblemente no tenga ninguno la razón, pero que entre ambos, o 3 o 4 o 5 partes, pueden lograr acuerdos colectivos. Siempre será mejor la cooperación a la confrontación. Y de esa perspectiva, creo que los partidos han dejado que corra demasiado el tema de la polarización, han dejado que corra demasiado el tema de la responsabilidad de algunas de sus figuras y militantes que a la menor provocación insultan, a la menor provocación denigran, en lugar de dialogar y construir en un debate serio de ideas y de proyectos de qué comunidad deseamos y cómo la logramos entre todos. Esa es, digamos, como mi experiencia a nivel general. Yo no creo que los partidos sean negativos. Cuando se discute el tema, por ejemplo, de financiamiento público, el 99% de las personas están en contra del financiamiento público. Yo no creo que deba ser así. Los partidos, si no tienen financiamiento público, entonces van a cerrar la puerta a todas aquellas personas que no tenemos dinero para participar en la política, que no somos grandes empresarios o que no tenemos los recursos suficientes para que nuestra voz y nuestra representación pueda ser tomada en cuenta. Los partidos son esa herramienta. Los partidos pueden ser esas organizaciones que permitan que cualquier persona, Juan Pérez, tu servidor, participemos y nos involucremos en lo público. Sí. Y eso es lo que no estamos viendo, eso es lo que estamos como cerrados a entender, que necesitamos fortalecer y exigir que los partidos cumplan con lo que deben hacer y que lo hagan de mejor manera, no cancelarlos. Porque si lo cancelamos, entonces lo que vamos a tener son liderazgos personales que a ver cómo los controlamos y a ver cómo los hacemos que rindan cuentas y se apeguen a la ley. De acuerdísimo. Oye, y digamos que han pasado estos 30 años, ya nos has platicado de algunos retos. Hacia el futuro, ¿qué aspectos, digamos, optimistas ves sobre los partidos políticos? Hacia el futuro, en una visión más optimista, ¿hacia dónde ves los partidos políticos que puedan mejorar? O sea, ya hablamos de los retos, no tanto como áreas de oportunidad, sino cómo los ves en una visión optimista, cómo crees que puedan ayudar a la democracia en nuestro estado y en nuestro país y en el mundo en general, ¿no? El panorama, digamos, no pinta tan bien, ¿no? Parece que hay tendencias mundiales y en México y en Jalisco, en donde la dinámica de la discusión y de la deliberación se está perdiendo un poco, pero en términos positivos, los partidos tienen que aprender justamente, y lo van a hacer por la buena o por la mala, porque al final del día, si un partido no representa una opción significativa para que los electores y los ciudadanos puedan representar sus intereses, ese partido va a tender a desaparecer. Hemos visto perder el registro a partidos históricos que jamás pensamos que iban a perder el registro. Por ejemplo, el PRD, que era una opción de izquierda desde que surge en finales de los 80s, después del Frente Democrático Nacional, y que fue un actor importante, muy importante de estos últimos 30 años, y pierde el registro a nivel nacional. Entonces, los partidos, si no entienden esta dinámica por las buenas, pues lo van a hacer por las malas. El tema de que sus porcentajes de votación disminuyan drásticamente es la principal llamada de atención para que cambien sus procesos y sus dinámicas. Sí. Y lo hemos visto en distintos partidos políticos. Por tanto, en términos positivos, esta lógica, que puede ser un resultado negativo en términos electorales y de financiamiento, puede tenerles una llamada positiva. A ver, regresa a representar a las personas, regresa a dialogar, regresa a construir, regresa a fortalecer a la democracia, regresa a generar con tus acciones, con tu formación, con tu capacitación de tus militantes, mejores gobiernos que entreguen mejores cuentas a las personas. Creo que esa es, en mi opinión,
lo que podemos esperar en estos próximos años. Los partidos se han dado cuenta, sobre todo los de la oposición, que tienen que hacer esto. Quizá los que menos han entendido el mensaje pues son los que están ganando más en estos momentos. En Jalisco el MC, a nivel nacional Morena, están sumergidos en una dinámica diferente, están gestionando el tema de las disputas internas de sus grupos por las candidaturas y poder, están gestionando otro tipo de lógicas. Es comprensible, no a nadie espanta, quienes estudiamos estas cosas entendemos que los partidos gestionan este tipo de cosas. Pero lo que tienen que entender es que justamente los procesos se han ido acelerando. El México del siglo XX tardó 70 años, 71 años en cambiar de un partido en el gobierno. El siguiente partido que ganó tardó 2 periodos, 12 años, tardó en perder el poder a nivel nacional. El siguiente nomás le dieron la oportunidad 6 años, este ya tiene 12 años, pero los procesos se han ido acortando, de tal manera que los ciudadanos ya no tienen la paciencia de otros tiempos. Estamos en una dinámica muy diferente. Por tanto, los partidos tienen que entrar justamente en este entendimiento de que si no cumplen con estos parámetros y con estas funciones, pues no les va a ir bien y van a tender a tener menos representación, menos posibilidad de pues, representar a grupos de personas y eso los va a llevar a tener menos espacios de poder y menos financiamiento público. Por tanto, vuelvo a insistir, como organizaciones racionales, pues van a hacer lo posible para que no les ocurra estos fenómenos. Sí, de acuerdísimo. Oye, maestro, antes de terminar, te quisiéramos alguna dinámica que jugáramos aquí a ver si nos sale y si no, ahí vemos cómo le hacemos, ¿no? Aquí abajo estamos en la oficina del Instituto Electoral, 16 de septiembre 497, esquina Leandro Valle, para que nos vengan a visitar, es nuestra nueva oficina. Instalamos una línea del tiempo de los últimos 30 años del Instituto de la Democracia en Jalisco y tenemos toda una mampara dedicada a los partidos políticos, ¿no? Tratamos, incluimos a todos los partidos políticos que han competido en una elección en Jalisco. Aquí vamos a poner a prueba tu memoria. Te voy a mencionar algunos partidos políticos y quizá que nos digas lo primero que pienses, o si no quieres decir nada y dices, no, yo mejor no digo nada, entonces también se vale, pero también servirá para que la audiencia conozca estos partidos políticos que quizá no nos acordemos de ellos y a lo mejor tú tampoco te acuerdas. Yo de muchos ni siquiera los recuerdo, ¿no? Empezaremos el Partido Demócrata Mexicano, el Partido del Gallito. Sí, ese partido surge justo de lo que quedó de la Unión Nacional Sinarquista, que era un grupo con, digamos, visiones más de derecha. Si hubo un verdadero partido de derecha en este país, quizá fue el PDM. Y esa Unión Nacional Sinarquista pues quedó un poco después de lo que pasó después de la Guerra Cristera. Entonces, sí era un partido más de tendencia derecha y en la historia del país ha sido el de más tendencia derecha. El de más derecha. Sí. Aquí un partido que se llamaba México Posible, ¿te acuerdas? Sí, compitió en la elección del 2000, si no mal recuerdo. Sí, 2000. Fue un partido de estos que han surgido así justo para procesos electorales nacionales, que más bien tienen como la lógica de vincularse y hacer acuerdos con partidos políticos grandes, pero que no logró ni mantener el registro en esa elección. Partido Popular Socialista, ¿te acuerdas? PPS. Sí. Ese partido surgió en los 70s como Partido Popular Socialista, pero tiene como antecedente desde los 50s como Partido Popular. Pero con la reforma del 76, la 77, cuando se permite nuevamente la creación de partidos de izquierda, se convierte en Partido Popular Socialista. Y aquí en Jalisco pues perdió registro, ¿qué será? En el 97. 97, exactamente, ¿no? El profe trae sí vino estudiado, sí. Partido Socialdemócrata y luego Alternativa Socialdemócrata, que es... Sí, ese partido fue una apuesta interesante. Digamos, el antecedente es Gilberto Rincón Gallardo, y el Partido de la Sociedad Democrática, el PSD, Partido Socialista Democrático, algo así. Y entonces cuando ya Gilberto Rincón Gallardo deja su liderazgo en ese partido que no mantiene el registro en el 2000, parece intento de reconfigurar ese partido.
Patricia Mercado, por ejemplo, que hoy milita en el MC, es una de las, pues de hecho fue su candidata a la presidencia de la República. Había incluso exfuncionarios del IFE, del primer IFE, Alberto Beñé, que fue director de capacitación electoral, estaban en ese partido. Era una apuesta interesante, pero digamos desde la socialdemocracia, pero que nunca cuajó y perdió registro en sus 3 intentos, como Partido de la Sociedad Democrática, luego Alternativa y luego Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Y ninguno cuajó y perdieron registro los 3. Oye, y vamos aquí a Jalisco, a ver si te acuerdas de estos. Partido del Pueblo Jalisciense, ¿recuerdas este partido? Un partido estatal, en el 95 compitió. Su candidato Magallanes, creo, no me recuerdo el nombre. Ese partido fue el primer partido estatal con las nuevas reglas, pero no logró mantener su registro ni su votación después de la elección del 95 y ya nunca más se volvió a registrar o intentar registrar. El Partido Mexicano, el Barzón. Sí, ese también fue partido estatal. Ese se conformó para la elección del 2003. Sí. Compitió en 2003, pero no obtuvo los resultados. Tuvo un proceso muy difícil por una serie de cuestiones de carácter de financiamiento que no pudo comprobar. Perdió registro y ya nunca más volvió a tener representación como... Y el último aquí para que nos recordemos, más reciente, Partido Nueva Alianza. Partido Nueva Alianza, ese partido en realidad pues era como la parte política del Sindicato de Trabajadores de la Educación. La gran creadora de esa fuerza política fue Elba Ester Gordillo, quien unos años antes había salido del PRI, llegó a ser secretaria general del PRI nacional, justo con la confrontación de la presidencia de la República por la candidatura, en donde Madrazo se hace candidato. Entonces la creadora de ese proceso fue Elba Ester, se sale del PRI y crea Nueva Alianza, que fue un partido que compitió por primera vez en 2003, le fue muy bien, empezó a ganar espacios. Aquí en Jalisco tuvo un porcentaje, no muy alto, pero significativamente importante para un partido de reciente creación, y luego a nivel nacional empezó a hacer acuerdos y alianzas diferentes. En algunos estados se aliaba con el PRI, antes de que hubiera coaliciones se llamaban alianzas, ¿recordarás? Sí. Se aliaba con el PRI y luego en algunos con el PAN, y le empezó a ir bien, empezó a crecer, hasta que vino su pérdida de registro en 2018. Muchas gracias, maestro. Y pues ya nos fuimos hasta con clases de historia sobre los partidos políticos aquí para las personas que no ubicaban estos partidos. Vengan acá a darse una vuelta a la expo del instituto. Para cerrar, maestro Antonio Elvira, un mensaje que quieras darle al Instituto Electoral por estos 30 años aquí a la Cámara del Centro. Muchas gracias. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es un honor regresar a la que fue durante muchos años mi casa. Trabajé bastantes años en el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, pero bueno, ese es el antecedente inmediato del instituto. Felicitarlos por el trabajo que están realizando. Me parece esencial que se preocupen por tener este tipo de herramientas para hacerle ver a las personas la importancia de su participación, la importancia de formarse y tener información sobre los asuntos públicos y los temas políticos. Por tanto, agradecerles la invitación y felicitarlos por todo el trabajo que han realizado. Y esperemos que haya Instituto Electoral del Estado por muchos años más. Muchísimas gracias, maestro. Muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima. Gracias.